El entorno de ensamblaje se activa cuando usted crea un archivo con la plantilla de ensamblaje. Entonces se va acá a nuevo, selecciona la plantilla de ensamblaje estándar en milímetro, estándar nm.ia, crear. Y el primer impacto visual es que el entorno, o sea, los botones cambian. Ya no estoy en el entorno de creación de piezas, estoy en el entorno de ensamblaje de piezas. Veamos acá, hay tres métodos para insertar piezas en un ensamblaje. El primero es insertar componente, el segundo es insertar componente desde el centro de contenido y el tercero es insertar un componente importado de otro sistema CAD. Nosotros vamos a estar recurrentemente trabajando los dos primeros. ¿Cómo se inserta un componente? Insertar, aquí están las otras tres opciones: insertar, insertar desde el centro de contenido, insertar archivos CAD importados. Insertar, me voy a la carpeta donde están mis piezas, selecciono mi pieza que quiero insertar y para insertarla le hago un clic. ¿Ya? Recomendación: no importa el método que usted esté usando, o está insertando piezas al centro de contenido, o está insertando piezas de CAD importadas, antes de hacer el clic final, se recomienda, lo que dice acá, que usted posicione la pieza en una ubicación que le convenga. ¿Cómo se hace eso? Inserto, clic derecho y esto se mueve en X, en Y o en Z. 90 grados siempre. ¿Según quiénes? Según esos X, Y o Z. Entonces aquí yo lo voy a girar en X, 90 grados, y ahí quedó en esa posición. ¿Ya? La otra forma es acá insertar desde el centro contenido, que no lo vamos a trabajar por ahora, pero es para insertar piezas que ya están diseñadas en el equipo, como por ejemplo pernos, tuercas, rodamientos y así. Y lo último es insertar componentes de archivos de otros sistemas CAD, como por ejemplo SolidWorks o NX. Como nosotros vamos a usar Inventor, esa función no la vamos a necesitar por ahora. Entonces, ¿con quién vamos a estar trabajando recurrentemente? Con insertar. Tal como dice acá, veamos insertar componentes. ¿Qué componentes se pueden insertar? Archivos de pieza IPT o archivos de ensamblaje IAM. ¿Se pueden insertar ensamblajes dentro de un ensamblaje? Sí, y eso se conoce como subensamblaje. Para los componentes del centro contenido hay dos instrucciones, hay dos observaciones importantes. La primera, los elementos del centro contenido no se almacenan como archivo IPT o IAM, quedan en el computador, que es lo siguiente: los elementos del centro contenido se deben empaquetar para usarlos en otro equipo. ¿Ya? Así que si usted agrega un componente, por ejemplo una tuerca, en el computador 06, lo más probable es que cuando quiera abrir ese conjunto que tiene una tuerca creada en el computador 06, el computador 07 no lo va a poder abrir porque quedó guardado localmente en el computador 6. ¿Cómo se hace? Para poder llevarse esa tuerca hay que empaquetar los archivos, y para eso necesito el archivo de proyecto, que por ahora no lo voy a ocupar. Ensamblar. Ensamblar. Hay dos formas rápidas de ensamblar. La primera es mediante unión y la segunda es mediante restricción o restringir. Vamos a decir rápidamente que unión es un método donde, además de definir la posición de un componente, tengo que definir cómo funciona, entonces no va a ser el más ocupado por nosotros. Vamos a ocupar nosotros restringir, que es definir simplemente la posición de un componente. En restringir, vamos a basar nuestro trabajo. Tal como dice ahí, para ambas funciones necesito a lo menos dos piezas para realizar una relación, ya sea de unión o de restricción. Y que dice acá algo muy importante: una misma pieza se puede insertar múltiples veces. Eso significa que yo puedo volver a insertar esa base todas las veces que necesite. ¿Cuál va a ser mi consideración? Que tengo que irla girando, porque lo más probable es que tenga que insertarla varias veces, pero no en la misma posición.
Veamos acá, método de ensamblaje. Lo primero es fijar la primera pieza que inserte. Y las piezas fijas no se mueven. ¿Cómo inserto la primera pieza y luego la dejo fija? Bueno, partamos de nuevo, insertar ese componente, lo posiciono en X, le hago un clic, listo, inserté el primer componente. Al primer componente generalmente no hay que hacerle nada más que fijarlo. ¿Cómo lo fijo? Clic ahí o clic acá, clic derecho, fijo. Y tal como dicen las instrucciones, ese componente no se mueve más en el espacio. Así que no va a poder mover un componente que está fijo. Dos instrucciones específicas antes del ejemplo. En general, los cuerpos prismáticos requieren 3 restricciones, en general, y los cuerpos cilíndricos requieren solo una. También se puede aplicar una distancia conocida como desfase cuando se realizan las relaciones. Entonces ya dijimos que unión no le vamos a trabajar tanto y nos vamos a ir a restringir. Entonces yo, como tengo un conjunto de demostración, voy a ir a hacer las restricciones para que ustedes tengan el ejemplo. Coincidencia, la primera restricción que voy a ocupar. La segunda va a ser insertar. Coincidencia, ¿cómo funciona? Veamos acá. Voy a insertar el segundo componente, que es ese. Me doy cuenta que lo tengo que girar en X 90 grados. Bien. El primero no se mueve, el segundo tiene total libertad para moverse en el espacio. ¿Qué voy a hacer? Necesito hacer una coincidencia entre el plato base y el cuerpo. Ese es el plato base y ese es el cuerpo. Hay dos sistemas de coincidencia muy recurrentes. El primero es que una cara queda frente a la otra y la segunda es que una cara queda a nivel con la otra. Ejemplo, restringir, coincidencia, solución coincidente o coincidencia. Vean, restricción entre esa cara de coincidencia y esta cara de coincidencia deja una frente a la otra. Restricción de coincidencia, pero ahora de nivelación, restringir, coincidencia, nivelación entre esa cara y esta cara, y van a quedar una a la misma altura de la otra. ¿Por qué la pieza azul giró? Porque tal como había dicho, la pieza naranja tiene restricción. Entonces, ¿quién se va a mover para darle solución? La pieza azul. ¿Qué voy a hacer para yo completar este ensamblaje? Me voy a quedar con esa restricción, aplicar. Entonces ahora mi pieza se puede mover ya con menos libertad. Si bien parece ahí que se mueve con total libertad, me voy a dar cuenta que aquí no se mueve o se mueve en cualquier lado menos ahí. ¿Por qué? Porque está restringida. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a iniciar las restricciones de esta pieza. Restringir con nivelación para que eso quede a ese nivel. Una. Restringir para que eso quede a ese nivel. Dos. Me doy cuenta que ya no se mueve, solamente se mueve de arriba hacia abajo. Y me queda la última restricción, que ya no va a ser nivelación, restringir. Ahora sí voy a necesitar coincidencia, que una cara quede al frente a la otra. ¿Por qué? Porque necesito hacer que la superficie superior de la base quede enfrente o encima de la superficie inferior del cuerpo. Aplicar, cancelar, y ahí quedó la base, que es un cuerpo prismático totalmente casado. ¿Por qué? Porque ya tiene una restricción que lo fija en X, una restricción que lo fija en Y, y una restricción de altura que lo fija en Z. Esas son las dos restricciones más comunes para los cuerpos prismáticos. Va a ser la coincidencia. Ahora vamos con la restricción de los elementos cilíndricos, que es conocida como insertar. Insertar componente. Para insertar ese tornillo, lo giro antes de insertarlo para que quede en una buena posición. Voy a insertar 4 porque son 4. Inicio el trabajo. Restringir. Insertar también tiene dos soluciones opuestas, alineadas. Voy a usar esa y le voy a decir, y aquí cambia un poquito la forma de trabajo.
le voy a decir que ese anillo, que ese cuerpo cilíndrico, en esa parte, ya que cada cuerpo cilíndrico tiene dos partes, una entrada y una salida, en esa parte se va a unir, y aquí lo también puedo poner de lado, se va a unir con esa parte del cuerpo cilíndrico, que es donde termina la rosca del tornillo. Clic. Ve usted lo siguiente. Ahí quedó dentro tal como lo quería. En algunos casos también puede pasar lo mismo con la coincidencia, que la restricción que seleccioné no sea la que me sirve. Puede quedar al revés. Entonces, ¿qué hago? No es necesario hacer todo el trabajo de nuevo. Simplemente acá en solución, usted le cambia. Si está en una, se va a la otra. Aplicar. Tal como les dije, los cuerpos cilíndricos quedan definidos generalmente por una única restricción de insertar. Voy con el segundo, ya me mecanicé porque este es más sencillo. Ahí, aplicar. Ese, ahí, aplicar. Y ese, ahí, y a aplicar. Listo. Tengo mi pseudo ensamblaje. ¿Con quiénes? Con restringir, coincidencia de coincidencia, uno frente al otro, de nivelación, uno a nivel del otro a la misma altura, y lo otro con insertar solución opuesta, uno frente al otro, y solución alineada, uno dentro del otro. Veamos qué más tengo. Relaciones, las puedo editar o eliminar. Editar una relación no tiene mucho sentido más que para darle desfase. ¿Cómo las edito? Abro la pieza, por ejemplo esa o esta, abro aquí el escalafón de datos de esa pieza y aquí voy a encontrar las relaciones. Insertar, 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 insertar. Veo esta. Nivelación, nivelación, coincidencia. Voy a usar esa. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo edito la relación? Le hago un clic o doble clic y aparece eso que dice editar cota, que es para aplicar los desfases. ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir 100 y ¿qué va a hacer? Va a dejar alineadas las piezas tal como corresponde, pero ahora la dejó 100 milímetros más arriba. Caso contrario, yo puedo decirle menos 100, no va a tener mucho sentido, pero lo vamos a hacer. Y ahora en vez de dejarlo 100 milímetros hacia arriba, lo dejó 100 milímetros hacia abajo. Y eso funciona con, en general, todas las restricciones. La vamos a editar esa para que quede 50 milímetros más arriba y ahí el perno está 50 milímetros más arriba. ¿Qué más puedo hacer? Con las relaciones también las puedo eliminar. ¿Cómo elimino una relación? ¿O para qué la eliminaría? Para lo siguiente. Resulta que este está totalmente definido, ya no lo puedo mover. Si por algún motivo necesito moverlo hacia arriba, para por ejemplo ver cómo está debajo, ¿qué hago? Lo busco y veo cuál es el que me está limitando, en este caso es ese. Esa coincidencia no me permite que eso se despegue. Clic derecho, suprimir. Y ahora sí se puede mover el componente. ¿Por qué los pernos siguen unidos a el cuerpo? Porque ellos están definidos por restricción entre el perno y el cuerpo. No hay relación entre el perno y la base. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? La base se va a mover con todos sus componentes que tiene unidos. ¿Qué también puedo hacer? Eliminar directamente un componente porque me equivoqué, porque no iba ahí, porque no me lo pidieron. ¿Cómo lo hago? Lo selecciono y suprimir. Eliminar un componente, un ensamblaje, no significa que va a eliminar el archivo que está asociado a la pieza, simplemente significa que lo está sacando del ensamblaje. Al eliminar un componente del ensamblaje se van inmediatamente todas sus relaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo recurrentemente en los ensamblajes? En la forma básica lo siguiente, vamos a insertar nuestra primera pieza, que va a ser la pieza base, la vamos a fijar, recuerde la primera pieza que siempre quede fija, para que no se empiece a mover todo el conjunto por la parametrización. Luego vamos a insertar la segunda y la X pieza y la vamos a restringir. ¿Bajo qué concepto? Bajo el siguiente. Si el componente queda definido por una, dos o el máximo de tres, está bien. Ya no es obligatorio que siempre hagan tres. Pero en general, los prismáticos van a quedar con tres restricciones y los cilíndricos van a quedar con una única restricción y ambos pueden o no tener desfase.